Ángel Valencia ya es el nuevo fiscal nacional y se dio un plazo de 90 días para aplicar las 11 medidas contenidas en su propuesta. Queremos conocer más acerca de estos desafíos, del debate que genera y que esperan también esperan a Valencia al mando del Ministerio Público, y para eso nos acompaña el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, a quien le agradecemos por estar esta mañana acá con nosotros en CNN. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Francisco, antes que entremos de lleno a las medidas, estas 11 medidas ya anunciadas por el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, le quería preguntar el análisis que hacen ustedes desde la Fiscalía de lo que ha sido todo este proceso, que finalmente se la ha denominado como una guerra sucia por detrás, tuvo 2 fracasos en 2 intentos por parte del Ejecutivo de presentar 2 nombres calificados para poder asumir el cargo de fiscal nacional. Finalmente, en esta tercera opción, se logra que Ángel Valencia reúna los votos. ¿Qué le parece a usted este proceso? ¿Cuánto ha afectado la imagen de la Fiscalía y también los procesos internos, el hecho de enredar tanto esta situación? Sí, yo creo que ha sido un proceso bien complicado. Si uno lo compara con el 2015, que ya fue un proceso difícil, el de esta etapa, digamos, fue particularmente enrarecido por un conjunto de informaciones, descalificaciones, yo creo manchado, como tú señales, y como lo han dicho incluso autoridades, por una especie de guerra sucia, en el que se enfatizó más las debilidades o los problemas de los candidatos, algunos reales y otros no tan reales, como ocurrió con el fiscal José acusaciones e imputaciones que no tenían ningún fundamento, y que naturalmente no solo debilitaron esas candidaturas, digamos, debilitaron también la imagen del Ministerio Público, incluso con algunas afirmaciones que yo lo he insistido mucho, de algunos senadores que han repetido, yo diría de manera majadera, o han hecho afirmaciones que son completamente falsas. Y lo digo muy responsablemente, como el decir, por ejemplo, que a los fiscales se nos paga un incentivo por archivar causas. Eso yo lo vuelvo a repetir y digo, eso es completamente falso. Yo lo desmiento categóricamente, eso no es efectivo. Los bonos que reciben los fiscales, lo cual es real, como en toda la administración pública, no tienen nada que ver con áreas de persecución penal, tienen que ver con otros indicadores. Entonces, este tipo de fake news o este tipo de afirmaciones que quedan en el ambiente, que quedan en el inconsciente colectivo, yo creo que le hacen mucho daño a la institución. Y creo que Matías Walker, el senador, lo dijo muy bien. Una cosa es el escrutinio público y otra es el escarnio público. Y aquí se utilizó mucho de lo segundo. Es decir, está muy bien que se sepa cuál es el pasado de los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus debilidades, sus eventuales conflictos de interés, decisiones que tomaron en el pasado. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es sacar cuestiones de carácter personal, muchas veces además tergiversada, porque ni siquiera es información que uno pueda decir, mire, es una información correcta, limpia, etcétera. No, entonces yo creo que eso generó un ambiente muy complejo y también la incertidumbre al interior de la institución de pasar más de 100 días sin un fiscal nacional. Y bueno, finalmente termina esto ya con la ratificación del nombre de Ángel Valencia, una persona que en mi opinión es una persona que tiene todas las capacidades para asumir un desafío importante como es conducir el Ministerio Público. Él fue fiscal, cosa que en lo personal a mí me agrada mucho. Yo soy un convencido, esto es una opinión personal, un convencido que el fiscal nacional debe ser un fiscal idealmente de carrera. Y él tiene la experiencia de haber sido fiscal y por lo tanto conoce de lo que se trata esto, digamos. Sí, en ese sentido igual han existido algunas críticas o cuestionamientos acerca de que podría ser visto como un forastero en el hecho de que en los últimos 16 años él no ha estado ligado al Ministerio Público. Da lo mismo finalmente en la Fiscalía Nacional que es una persona que esté muy ligada al interior, que conozca el funcionamiento, como eran los 2 casos anteriores y otros también que estaban en la lista en esta esquina, o el caso de Valencia. ¿Puede generar este tipo de dudas e incertidumbre? Yo creo que es un tema súper opinable, porque la verdad que incluso al interior del gremio nosotros no teníamos una sola posición respecto de si fuera interno, si fuera externo, incluso si fuera fiscal o no fuera fiscal, digamos. Yo creo que la mayoría, eso sí, piensa de que por lo menos tiene que haber tenido al menos una trayectoria fiscal, cosa que cumpliría Ángel Valencia. Yo creo que tiene de ventaja y desventaja, digamos. Obviamente el hecho de que Ángel Valencia no haya estado durante mucho tiempo en la Fiscalía naturalmente implica una cierta desventaja en términos de no conocer como la realidad más fina, más de detalle, los mecanismos quizás más recónditos que ocurren al interior de cualquier organización. Pero tiene la ventaja también de la mirada fresca, digamos, de la mirada un poquito más lejana y más en perspectiva, que es un poco también lo que plantean algunos profesores como Mauricio Ducha, digamos, que él critica mucho este tema de la endogamia, de la autogeneración. Yo con él tengo discrepancia en ese ámbito en todo caso, pero yo creo que lo de Valencia tiene la mixtura que puede verse como una ventaja de
haber conocido el sistema internamente, de haber sido fiscal, o sea, saber de lo que se trata, investigar, de lo que es una audiencia, de haber tenido juicios orales, etcétera, pero también la mirada desde fuera, que a veces también muchas veces a nosotros nos hace falta, digamos, porque nosotros a veces no nos miramos con perspectiva, y yo creo que es bueno que también nosotros escuchemos las voces externas que básicamente nos enfatizan en qué aspectos debemos mejorar, digamos. En principio, que sea una persona de afuera, teniendo en cuenta que igual él tuvo una trayectoria como fiscal, genera incertidumbre en lo que pueda suceder al interior, a los cambios que los que él ya ha dicho va a realizar al interior de la Fiscalía Nacional. Yo creo que en lo que se refiere a la tarea operativa del Ministerio Público, a lo que nosotros hacemos en el día a día como fiscales, yo creo que no. Yo creo que eso puede generar alguna incertidumbre en algunos cargos en la Fiscalía Nacional, ni siquiera en las Fiscalías Regionales, porque los fiscales regionales tienen bastante autonomía, digamos. A los fiscales regionales, ellos eligen sus equipos, ellos eligen sus propios fiscales jefes. El fiscal nacional incide más bien en la cúpula de la organización y obviamente en algunos cargos de confianza que son muy importantes, digamos. Yo creo que ahí puede eso generar incertidumbre respecto a algunas personas que han ocupado cargos durante mucho tiempo en la cúpula del Ministerio Público. Hablemos un poco acerca de estas 11 medidas, algunas de ellas quizás las más relevantes. Una de ellas tiene que ver con esta incorporación finalmente del Ministerio Público anunciado por Ángel Valencia a este circuito intersectorial de femicidios y la creación de una unidad especializada en violencia de género. Todo esto también a raíz de estos cuestionamientos que se hicieron, que trascendieron de ciertas molestias al interior del Ejecutivo, en especial desde el Ministerio de la Mujer, algo que fue seguido muy de cerca, e incluso muchos votos en contra en la misma sala del Senado apuntaban a causas que había defendido anteriormente Ángel Valencia relacionadas a esto. ¿Es un buen impulso, una buena forma de llegar, una buena forma quizás como de terminar con esta incertidumbre que había en relación a este tema? Sí, yo creo en todo caso que esta era una medida ineludible, digamos, da lo mismo la forma o el nombre que tú le puedas colocar, digamos, a la política que quieres implementar al interior del Ministerio Público, pero es una política que incluso ya venía de la administración anterior, y es una de las cosas que hay que reconocerle a Jorge Abbott, de implementar el enfoque de género al interior de la Fiscalía y también en las investigaciones, y incorporarse a este circuito, digamos, por supuesto que lo que hace es también ver o asumir esto como una responsabilidad de Estado, o sea, no solamente desde el punto de vista de la persecución. Y por lo tanto yo creo que lo que ha hecho Ángel Valencia era una cuestión ineludible, digamos. O sea, a mí me parece que cualquier candidato, cualquier persona que hubiera llegado a la Fiscalía Nacional, este era un tema absolutamente sensible e imprescindible que se asumiera como una política, y del punto de vista orgánico, entiendo ahora, porque va a implementar una unidad del punto de vista orgánico, implica, digamos, poder permear a toda la institución de este espíritu, de este enfoque, de esta política que significa que la investigación de los casos debe hacerse con perspectiva de género. Incluso algunos candidatos, como José Morales, planteaba siempre que la investigación de una mujer debía siempre hacerse en una primera aproximación, siempre como un femicidio, una aproximación investigativa. Y yo creo que eso es una cuestión que me parece que Ángel Valencia lo ha anunciado de buena manera. Genera ruido esta otra medida que fue denominada por el mismo poner fin a las sillas musicales al interior de la Fiscalía, en la rotación de cargos directivos, también puestos administrativos. ¿Existen? ¿Ustedes sienten que existen estas sillas musicales, o la forma en la que fue dicho es la forma correcta? Sí, nosotros lo hemos cuestionado históricamente. Esto trasciende al directorio que yo conduzco, digamos. Esto históricamente nosotros hemos hecho cuestión respecto del tema de que fiscales regionales, antes de terminar su periodo, postulan a otras fiscalías regionales, y de alguna manera se vulnera el espíritu de la ley, porque tanto la Constitución como la ley orgánica dice que el cargo fiscal regional duró 8 años y no te puedes reelegir. Entonces se buscó una forma, un resquicio de decir, no nos puedo reelegir en esta fiscalía regional, pero sí en otra. Bueno, desafortunadamente, y esto es así, digamos, la Contraloría General de la República, no sé, hace probablemente 6 años, validó esa interpretación. O sea que efectivamente un fiscal regional puede postularse a otra fiscalía regional antes de terminar su periodo. Yo creo que está bien el compromiso de Ángel Valencia y va en la línea de lo que nosotros hemos planteado hace muchísimo tiempo. Otro punto importante es la revisión de las organizaciones de las macrozonas, y ahora norte, y también la macrozona sur. ¿Cuáles son los principales desafíos que habría que hacer ahí específicamente, teniendo en cuenta que han sido también temas de conversación obligados cuando se habla de seguridad, sobre todo en el norte el tema de la migración, la violencia, la delincuencia, y en el sur lo que pasa también con los distintos actos, incluso de carácter terrorista, denominados por el mismo presidente de la República, Gabriel Boric? Bueno, eso es una cuestión que nosotros hemos puesto particular preocupación y énfasis.
como Asociación de Fiscales, nosotros la primera visita que hicimos en agosto del año 2021 fue a la Araucanía. Y en septiembre del año pasado fuimos a Tarapacá y específicamente a las fiscalías de Iquique y de Alto Hospicio, para dar un mensaje, digamos, de la preocupación nuestra, primero por la sobrecarga de trabajo que tienen, segundo por la falta de recursos para la investigación, tercero por la seguridad y el ambiente que viven los propios fiscales y también, esto no lo doy en orden de importancia, por lo dificultoso, lo complejo, lo difícil que es abordar el tema del crimen organizado en estas dos macrozonas. Y ahí se necesita también, a partir de la definición de una política de persecución penal que haga el fiscal Valencia y las prioridades que él establezca, se necesita inyectar con fuerza más recursos. Nosotros hicimos un estudio de carga, que también lo hizo José Morales a todo esto, un estudio de carga a nivel nacional, y detectamos también de que hay problemas graves de sobrecarga de trabajo en Arica, en Tarapacá, en O'Higgins, Ñuble y Los Lagos. Son las 5 regiones que claramente están absolutamente sobrepasadas y que se necesita una mirada para ir, digamos, a potenciar, y en eso lo vinculamos con el tema de la votación que nosotros hemos planteado. Nosotros planteamos que faltan 300 fiscales, pero también en la necesidad de evaluar una redistribución de los recursos, particularmente a partir de la Fiscalía Nacional, en donde el 10% de los profesionales del país está en la Fiscalía Nacional. A ver si es posible evaluar si parte de esos recursos humanos, digamos, profesionales, pueden ir a apoyar, pueden ir a reforzar los trabajos que hacen precisamente estas fiscalías que están más estresadas. En un comienzo, entonces, viéndolo de manera general, estas 11 medidas que propone el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia, ¿le parece que son las prioritarias? ¿Cree que hay algunos puntos que quedaron fuera que quizás debería ponerle más atención y abordarlo en el corto o mediano plazo? No hablemos del largo, porque son 8 años, pero en el corto o mediano plazo. Yo creo que hay 3 cosas que, y yo de hecho se lo planteé al nuevo fiscal nacional. Ayer le mandé un correo, hemos tenido la oportunidad de chatear muy brevemente, digamos. Pero podido conversar con él. Sí, hemos hablado muy corto y espero, ojalá, juntarnos con él lo antes posible. Yo creo que hay 3 cosas que yo echo de menos, pero que quizás tienen una mirada más gremial. Lo primero, que lo hemos planteado hoy aquí mismo, digamos, yo he venido a hablar del Sistema Nacional de Flagrancia. ¿Sí? O sea, crear una unidad nacional a nivel de flagrancia, que se haga cargo del proceso de flagrancia con una sola mirada, estandarizando procesos, afinando criterios únicos de persecución en materia de flagrancia, con lo que además se ahorran enormes recursos humanos, pero además, del punto de vista gremial, muy importante para nosotros, de que los fiscales de regiones dejen de hacer turnos, que hace 20 años vienen haciendo turnos de noche, de lunes a domingo, cuestión que ya no resiste porque además es completamente ineficiente. Eso es una cuestión que, por ejemplo, yo eché de menos en las propuestas de Ángel Valencia, que a lo mejor no están dentro de los 90 días, pero probablemente puede ser mediano después. Plazo puede estar. Lo segundo, que es una cosa también más gremial, es una política de permutas y traslado vinculante, efectiva. Es decir, que efectivamente algunos colegas, no solamente fiscales, sino funcionarios que por razones justificadas quieran irse a otros lugares, se les permite, se les facilite esa posibilidad. Y eso no existe hoy día en el Ministerio Público. Y lo tercero, que es un poco el tema de las dotaciones. O sea, preocuparse de la dotación, y particularmente de aquellas fiscalías que tienen más estrés. Y ahí colocar los esfuerzos para reforzar esa fiscalía con mayor personal, priorizar los concursos que hay de fiscales y de funcionarios a esas fiscalías, redireccionarlas de tal manera de un poco emparejar la cancha. No es que haya fiscalías que están holgadas, no es que haya fiscalías que les sobre personas, pero hay fiscalías que necesitan urgente un reforzamiento como las que mencioné recién. ¿Cuáles son estas fiscalías en específico? Estamos hablando de Tarapacá, ¿ya? Arica, estamos hablando de O'Higgins. O'Higgins tiene un problema grave, yo creo que pasa muy desapercibido, pero O'Higgins tiene un problema grave de dotación. Ñuble y Los Lagos. Esas son las 5 fiscalías regionales que necesitan urgente hoy día un reforzamiento. Francisco, siendo el tema de la seguridad, de la delincuencia, de la persecución de estos delitos, la principal prioridad hoy en día en todas las encuestas de la ciudadanía, ¿cuál es el trabajo que tiene que realizar la Fiscalía Nacional para acercar su trabajo y para recuperar la confianza y los niveles de credibilidad también con la ciudadanía, siendo el ente persecutor por excelencia y que tiene en sus manos finalmente este trabajo que es perseguir los delitos, luchar contra el crimen organizado? Bueno, ahí ese es un tremendo trabajo, digamos. Yo creo que ahí el fiscal nacional tiene un tremendo desafío, y particularmente lo que tú mencionabas, es decir, cómo la fiscalía se revincula con la comunidad, cómo los fiscales y los funcionarios salen un poco, por así decirlo, de manera gráfica o digamos simbólica, salimos de nuestras oficinas y vamos hacia la comunidad a explicar nuestro trabajo.
pero también no solamente explicar nuestro trabajo, sino que también a contar con la comunidad para la persecución penal. Mucha información de delitos graves está en las propias comunidades. Y lo que se necesita ahí es establecer una alianza con las municipalidades, con las propias comunidades, con las juntas de vecinos, con las organizaciones comunales, para que además la gente sienta que la Fiscalía es parte de su vida y que no solamente la conozca cuando le llega una carta muy desafortunada que le dice, mire, le vamos a cerrar la causa porque no hay nada más que hacer, cosa que no es no es ningún pecado, digamos, hay causas que nosotros no vamos a poder esclarecer y nosotros estamos dentro de los estándares, los indicadores de archivo que tampoco son escandalosos, más o menos son los estándares internacionales. Lo que pasa es que la forma como se ha hecho ha sido muy mala, entonces necesitamos salir e ir a la comunidad para trabajar con ellos, para explicarles cómo hacemos nuestro trabajo, pero también tenemos que mejorar, y es muy importante aquí un concepto en inglés de la accountability, ¿no? La rendición de cuentas, es decir, explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de tal manera que las personas también sepan cómo lo está haciendo su fiscalía, y en ese sentido también entiendo que Ángel Valencia lo ha planteado, porque también la persecución penal y cómo ponemos los énfasis en qué vamos a perseguir, también tiene que estar en comunicación con las políticas del Estado. O sea, no puede haber un divorcio entre lo que, por ejemplo, el gobierno define como su prioridad y lo que la Fiscalía define como su prioridad. La Fiscalía tiene autonomía, es cierto, pero esa autonomía no puede significar un completo divorcio con lo que son las prioridades del Estado en su conjunto. Y ahí también hay un desafío de un diálogo un poco más fructífero con los otros órganos del Estado. Francisco, si algo ha dejado, finalmente, bueno, muchos aprendimos también y mucha gente se dio cuenta de lo que significa finalmente el proceso de elección de un fiscal nacional a raíz del tiempo que esto se extendió, fueron casi 100 días, 3 elecciones tuvieron que pasar, entonces mucho se debatió acerca de esto, mucho se habló en un momento también de que si el sistema de elección del fiscal va a continuar siendo así, probablemente muchas personas que estén muy calificadas y que tengan la experiencia necesaria para poder asumir un cargo tan importante, se van a bajar de estas competiciones, no van a querer salir a competir, a que su vida quede en el escrutinio público, como tú dices, que se empiecen a fijar no en las carreras profesionales, sino que en las vidas personales de los candidatos. Para ti esto debería cambiar este sistema y saber si es que piensas que esto debería ser por votación popular, que quizás la ciudadanía eligiera quién va a ser el fiscal nacional, al jefe de la seguridad, podríamos decir, durante 8 años. Sí, bueno, es un tema polémico, pero sin duda que el sistema tiene que cambiar. Nosotros lo hemos planteado hace prácticamente 2 años cuando hicimos un proceso interno a propósito de la Convención Constitucional y dijimos, mire, lo primero, el Poder Judicial no debe participar en el proceso de elección de fiscal nacional porque es disfuncional al diseño del sistema procesal penal. El sistema procesal penal funciona sobre la base de por así decir, confrontación en el buen sentido entre fiscalía y defensa, y quien define es el tribunal como un tercero imparcial. Pero ese tercero imparcial no puede inmiscuirse en los nombramientos de quienes están en ese conflicto penal, es decir, el nombramiento de los fiscales o el nombramiento de los defensores. Los defensores no incide, pero sí incide el nombramiento del fiscal nacional y de los fiscales regionales, cosa que a nosotros nos parece que no corresponde. Nosotros esperaríamos que en vez de la Corte Suprema o en vez de la Corte de Apelación, en el caso de los fiscales regionales, quienes hagan un proceso previo de filtro de antecedentes sea una comisión técnica, una especie de servicio de alta dirección pública. Y luego de ese proceso de filtro, que tiene un carácter eminentemente técnico, donde simplemente lo que se va a evaluar son las currículos, digamos, las experiencias, el mérito, etcétera, luego de eso actúa el poder político, porque nosotros entendemos que el fiscal nacional también tiene un aspecto político en su nombramiento. Y ahí puede actuar el presidente de la República y luego el Congreso, pero ahí nosotros también tenemos otro matiz. Nos parece que el Senado, y nada personal en contra de senadores, sino que el Senado en sí mismo, además con el quórum, yo creo que eso hay que repensarlo. O se baja el quórum, que es una alternativa que plantea Mauricio Duche, o esto lo hace el Congreso pleno con un 50% más uno, de tal manera que también la máxima autoridad de la institución, y ese es el sentido de que participe el Poder Legislativo, esté dotado de legitimidad democrática. También que haya espacios de mayor participación de la ciudadanía, donde la gente pueda opinar de un candidato, del otro, su programa, hacer planteamientos, cuestionamientos. El tema de la elección popular, que es lo que planteaste tú al principio, es una idea que yo planteé no porque, primero, no es una idea de la asociación de fiscales, y tampoco yo estoy tan convencido de eso. Yo lo planteo como una especie de provocación, o sea, debatamos todas las alternativas posibles. ¿Y por qué no la elección del fiscal nacional por parte de la ciudadanía? Que es una posibilidad y que yo creo que es lo que dota
dota de absoluta legitimidad democrática a una persona que va a ocupar un cargo tan importante como este. Podrán decir, es que eso va a politizar. Bueno, pero eso también lo ha politizado. Entonces, mejor que lo politicen 15 millones de personas que son las que votan a que lo politice un grupo de personas que están en el Congreso. Para ir terminando, no puedo dejar de preguntarte, Francisco, acerca de este debate que ha generado a nivel jurídico ya, también político, pero también hay una parte jurídica muy importante, el tema de los indultos. Muchos han hablado acerca de la posibilidad de si se puede revocar, si esto se puede determinar, si se puede dar pie atrás finalmente el presidente en alguna decisión, en el caso de que así lo estime. Bajo ningún motivo estamos yendo en contra de la prerrogativa presidencial, por supuesto, que asumimos tiene el presidente y una decisión personal de él. Pero sí ha generado debate porque se han asumido errores, se han asumido que no estaban todos los antecedentes. Ha abierto una caja de Pandora, como se ha visto en distintos medios de comunicación, en el que el debate jurídico ha estado en saber si es que finalmente esto puede dar pie atrás, se puede revocar, hay alguna fórmula legal, administrativa, constitucional. A ver, esto es mi opinión personal, Sí, que ya como abogado, digamos, yo creo que no se puede revertir un indulto. Un indulto, si bien es una concesión graciosa, digamos, de esa manera, que nace una atribución presidencial, yo creo que no hay norma, que yo conozca al menos, que permita revertir el indulto. Y estos indultos además son decretados a través de un decreto exento. Es decir, exento se denomina porque está exento del trámite de la toma de razón por la Contraloría. En consecuencia, yo creo que no se puede revertir. Y creo que el exministro y senador José Miguel Insulza planteó lo mismo. Yo creo que no se puede. No hay norma que lo permita. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, le agradecemos por haber conversado esta mañana con CNN Chile acerca de los desafíos del próximo fiscal nacional, Ángel Valencia, y los desafíos también que va a tener todo el Ministerio Público durante los próximos 8 años. Que esté muy bien.